El negocio de la guerra. Desde la existencia del ser humano, la guerra ha sido una constante en la historia. No existieron 500 años continuos de paz en la historia mundial, y hoy no se puede contabilizar con precisión la cantidad de conflictos y guerras en todos los continentes. Civilizaciones enteras han nacido, prosperado y caído bajo el estruendo de batallas, conquistas y conflictos. Durante siglos, la guerra se presentó como una herramienta de poder, de expansión territorial, de defensa o de ideología. Pero en el mundo moderno, algo ha cambiado profundamente. Hoy, detrás del humo de las explosiones, los discursos patrióticos y las imágenes de heroísmo, existe una red invisible de intereses económicos que convierten la guerra no solo en un hecho político, sino en uno de los negocios más lucrativos del planeta. La pregunta no es si la guerra genera dinero, eso es innegable, sino si, para algunos actores clave, la guerra es el negocio. Y lo más inquietante es que esta industria no solo sobrevive, sino que crece, se adapta y se expande, incluso en tiempos de paz aparente. No se trata de una conspiración, sino de un sistema global profundamente arraigado, legalizado, respaldado por gobiernos, corporaciones y mercados financieros. Cada año, el mundo gasta más de 2.2 billones de dólares en defensa. Esa cifra, difícil de imaginar, equivale al Producto Bruto Interno Combinado de Alemania, Francia e Italia. Y no se destina solo a soldados o uniformes. Va a empresas privadas que fabrican aviones de combate, drones, misiles, tanques, sistemas de inteligencia artificial, ciberarmas y hasta armas biológicas. Solo en Estados Unidos, las 5 principales contratistas militares, que son Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Northrop Grumman y General Dynamics, generaron ingresos combinados superiores a los 250.000 millones de dólares en la última década. Lockheed Martin, por ejemplo, cobra más de 100 millones de dólares diarios del gobierno estadounidense por productos como el avión F-35, cuyo costo por unidad supera los 100 millones de dólares. Y a pesar de constantes retrasos, fallos técnicos y críticas, los contratos siguen creciendo. ¿Por qué? Porque en este sistema, el éxito no se mide por la paz, sino por la producción, la innovación y la lealtad política. Lo que mucha gente no entiende es que la industria de la guerra no depende de que haya una guerra activa. Funciona incluso, y especialmente, en tiempos de tensión, preparación y amenaza. Mientras más inestabilidad haya en el mundo, más gobiernos compran armas, más presupuestos se destinan a defensa y más ganancias generan las empresas del sector. Desde 2014, las exportaciones de armas a nivel global han crecido un 17%, impulsadas por guerras en Ucrania, Yemen, Siria y África. Pero el negocio de la guerra no se limita a vender armas. Hay toda una cadena de lucro que comienza mucho antes del primer disparo y continúa mucho después del último. Las compañías de seguridad privada, por ejemplo, son una industria multimillonaria. Empresas como Academy, antes Blackwater, G4S o Wagner Group, emplean a ex-militares, ex-agentes de inteligencia y mercenarios para proteger instalaciones, escoltar convoyes, entrenar ejércitos extranjeros e incluso participar directamente en combates. En Irak y Afganistán, durante los años más intensos de las guerras, había más contratistas privados que soldados estadounidenses, y cobraban salarios exorbitantes, hasta $1,000 diarios por misiones de alto riesgo. Pero lo más impactante es que muchas de estas empresas no están bajo del control estatal real. Operan en la sombra, con poca transparencia, y a menudo cometen abusos sin rendir cuentas. El escándalo de Nisour Square en Bagdad, donde contratistas de Blackwater mataron a 17 civiles desarmados, es solo un ejemplo de cómo la guerra privatizada puede convertirse en impunidad armada. Además, el negocio se extiende a la reconstrucción. Después de que una ciudad es destruida, alguien debe reconstruirla. Y ese alguien suele ser la misma clase de empresas que se beneficiaron de la destrucción. Contratos millonarios para reconstruir hospitales, carreteras, redes eléctricas y viviendas son adjudicados a grandes constructoras, muchas de las cuales tienen vínculos con los mismos gobiernos que financiaron la guerra. En Irak, por ejemplo, empresas como Halliburton y Bechtel recibieron miles de millones de dólares en contratos de reconstrucción,
muchos de ellos sin licitación pública y con acusaciones de corrupción. Es un ciclo perverso, primero se vende la guerra, luego se destruye, y después se vende la paz, y todo se factura. Pero el negocio de la guerra también ha evolucionado hacia lo digital. Hoy, las batallas no se libran solo con balas, sino con código. Las ciberarmas, los sistemas de espionaje digital, los drones autónomos y la inteligencia artificial son algunos de los sectores de más rápido crecimiento en la industria militar. Empresas como Palantir, Clearview AI o Anduril desarrollan tecnologías que permiten rastrear personas, predecir movimientos enemigos, hackear infraestructuras críticas o matar con precisión quirúrgica. Y estas tecnologías no solo se usan en zonas de conflicto, se prueban en fronteras, en ciudades, incluso contra civiles. El mercado de la vigilancia global, por ejemplo, ya supera los $50.000 millones anuales y está dominado por empresas que venden sus productos a regímenes autoritarios y democracias por igual. La guerra, en este sentido, ya no es solo un evento geográfico, sino un estado permanente de control, vigilancia y preparación. Y hay otro frente poco visible que es el financiero. Los bancos, fondos de inversión y bolsas de valores están profundamente entrelazados con la industria militar. Muchos fondos de pensiones, por ejemplo, invierten en empresas de defensa. Miles de ciudadanos comunes, sin saberlo, están financiando la producción de armas a través de sus ahorros. Además, cuando un país entra en guerra, los mercados reaccionan. Las acciones de las empresas armamentísticas suben. Los bonos de guerra se emiten. Se crean nuevos instrumentos financieros ligados a la seguridad nacional. La guerra, en términos económicos, es un activo, y como tal es especulada, asegurada y rentabilizada. Incluso el tráfico ilegal de armas, que mueve miles de millones de dólares anuales, está conectado con redes de lavado de dinero, narcotráfico y terrorismo. Armas legales, vendidas por gobiernos a aliados, terminan en manos de grupos armados, milicias o criminales, y luego reaparecen en mercados negros en África, América Latina o el Medio Oriente. Este flujo paralelo no solo alimenta conflictos, sino que genera ganancias colosales para intermediarios, traficantes y corruptos. Pero tal vez lo más inédito, lo que casi nadie menciona, es que la guerra también es un negocio cultural. Las películas, videojuegos, series y libros que glorifican el combate, el heroísmo militar o la tecnología bélica no solo entretienen, sino que moldean la percepción pública. Convencen a generaciones de que la guerra es necesaria, inevitable, incluso noble. Juegos como Call of Duty o Battlefield generan miles de millones de dólares al año, y muchas veces están desarrollados con asesoría directa de ejércitos reales. Las Fuerzas Armadas usan estos juegos como herramienta de reclutamiento. Y mientras tanto, la publicidad militarizada, con mensajes de patriotismo, seguridad y fuerza, ingresa en los medios, normalizando la idea de que más armas significan más protección. Este entorno cultural alimenta la demanda política de mayores presupuestos militares, incluso en países que no están en guerra. Y hay un actor clave que mantiene este sistema en marcha: el complejo militar industrial. En su momento, el general y luego presidente de Estados Unidos, Eisenhower advirtió que este complejo podría amenazar la democracia si no se controlaba. Hoy, esa advertencia parece profética. En Estados Unidos, por ejemplo, los lobistas de la industria armamentista gastarían cientos de millones de dólares al año para influir en leyes, elecciones y políticas de defensa. Exmilitares se convierten en altos ejecutivos de empresas. Ex ejecutivos ingresan al gobierno como asesores de seguridad. Es una puerta giratoria que asegura que los intereses del negocio prevalezcan sobre los del pueblo. Y este modelo se replica, con variantes, en países como Rusia, China, Francia o Israel. Pero no todo es cinismo. También hay ironías trágicas. Muchos de los países que más venden armas son también los que más promueven la paz. Alemania, por ejemplo, es una potencia económica europea que defiende el multilateralismo y la paz, pero es el tercer exportador de armas del mundo. Israel, que vive en una región de constante conflicto, es uno de los mayores exportadores de drones y sistemas de defensa antimisiles. Arabia Saudita, acusada de graves violaciones de derechos humanos, recibe armas de Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Y mientras tanto, millones de personas mueren, huyen o pierden todo en guerras alimentadas por estas mismas ventas. Entonces,
¿Es la guerra un negocio? Sí, y uno de los más grandes del mundo. Pero no es un negocio como cualquier otro. No produce bienes que mejoren la vida, sino que se alimenta de destrucción, miedo y muerte. Y su éxito depende de que el conflicto no termine, sino que se mantenga, se renueve, se transforme. Por eso, cada vez que estalla una guerra, las bolsas reaccionan, las acciones suben, los contratos se firman. No es un accidente, es el sistema funcionando como fue diseñado. La guerra no es inevitable, es una elección, y mientras más personas entiendan que detrás del humo hay ganancias, más difícil será justificarla. Comparte este video. No se trata de demonizar a los soldados, que muchas veces arriesgan sus vidas por ideales nobles. Se trata de cuestionar el sistema que convierte el sufrimiento en ganancia. Porque si queremos paz, debemos desmantelar el negocio de la guerra. Y eso comienza con saber la verdad.